Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 1. Quiero que me acompañen en la lectura de los primeros 4 versículos. Primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos permites hoy leerla públicamente, a oídos de todos los que estamos aquí presentes, expectantes, Señor, a que seas tú clavando estas verdades en nuestro corazón. Que estos 4 versículos, Señor, nos ayuden en este día a entender el propósito que tiene tu palabra, el propósito de traernos a ti, de reunirnos contigo, de gozar de tu presencia. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu aplique estas verdades a nuestra vida urgentemente, amado Señor, en tanta frialdad que hoy en día la sociedad vive y aún la misma iglesia, Señor, está entrando. Es necesario, Padre, ser avivados con el calor de tu palabra. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Resulta que no parece absolutamente extraño hacer un cambio en lo que hemos venido estudiando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es sumamente necesario, hermanos, que tratemos este tema, el tema de Jesucristo, aunque siempre hemos de hablar de Jesucristo en cada una de las enseñanzas, pero hemos de tratar el día de hoy un tema en el cual quizás hemos flaqueado, y es que no hemos considerado la comunión, y es que hemos olvidado, hemos perdido el gozo, y es porque hemos dejado de contemplar la belleza, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Yo por eso quiero iniciar con unas preguntas, ciertos cuestionamientos de verdad que debemos hacerlo a nuestras almas. ¿Qué tanto, hermanos, qué tanto nos hemos relacionado con Dios? ¿Qué tanto nos hemos acercado a Él? Piense en la semana que pasó, o piense en el domingo que pasó. ¿Realmente ese domingo fue suficiente para relacionarnos con nuestro Creador y nuestro Salvador? ¿Qué tanto sabemos de Dios y de su Cristo? ¿Qué tan interesados estamos en considerar al Señor como aquella fuente inagotable de todo bien perfecto del cual todos nosotros tenemos necesidad? ¿Dónde está la fuente de nuestra felicidad, de la verdadera felicidad? Hermanos, estas preguntas las hago porque sencillamente es preocupante lo que está pasando en la iglesia del Señor.
Es preocupante porque la frialdad ha llegado a tal punto que Cristo se convirtió en un objeto más al cual nos hincamos para cuando tengo necesidad. No más. No es Señor. No es mi dueño. Hemos considerado de Él como un amuleto más, como lo hace el mundo. Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, te ruego por mi salud. Y cuando el Señor demanda, Señor, ¿cuál Señor? No tengo Señor. Hermanos, hoy hemos de tratar estos 4 versículos con ese propósito de formar una base sólida, consistente, de tener una confianza en Jesucristo. Que no perdamos nuestra mirada en el Señor y así poder ser convencidos que los medios que Él ha dispuesto son no solamente necesarios, sino que son exclusivos de Él y que son propios para que nuestras almas hallen el descanso que tanto necesitamos. Los medios que Dios ha dispuesto para relacionarnos con Él. Pero resulta que ha sucedido lo contrario. Son medios que han sido subestimados, son medios que han sido socavados, son medios que incluso han sido abandonados. Y siempre es lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocemos a Dios, porque no conocemos a Jesucristo. Porque hablamos de revelación, revelación especial, revelación general, hablamos de doctrinas, etcétera, pero no conocemos a Dios. No conocemos a Jesucristo. No conocemos que Él es el Señor de todas las cosas. Es lamentable saber cómo hay aún entre nosotros algunos que han abandonado la práctica de la piedad en lo que concierne al conocimiento de Dios. Ya no interesa saber quién es Dios. Con lo que tengo es suficiente. Salvo, siempre salvo. Ya confié en el Señor, ya me salvó. Ya puedo hacer de mi vida lo que mejor me parezca. Hay muchos que hoy han abandonado la piedad. Ni siquiera están en los atrios del Señor. Están fuera de su campamento. Están haciendo sus negocios. Están haciendo lo que a ellos mejor les parece. Mientras que el Señor ha llamado a convocar a su pueblo en el día domingo. En el día domingo. Y se ha perdido todo ello. Siendo que nuestra esperanza de gloria está en Jesucristo. Y al dejar a un lado todas esas oportunidades de conocer cada vez más a nuestro Señor y Dios, hermanos, esto nos va a dejar bajo una expectativa de frialdad y con un sinsabor de lo que es verdaderamente la felicidad, el gozo, el descanso. ¿No lo leíamos hoy en el Salmo? ¿No pedía el rey David que se le diera nuevamente el gozo? Hermanos, el gozo se encuentra cuando nos relacionamos con Cristo, cuando hallamos el perdón en Cristo y cuando empezamos a evidenciar que las cosas que Dios llama de valor para nosotros son de valor. Mire, cuando hay esas situaciones de considerar que para mí lo que es de valor, para Dios no es de valor, estoy manifestando que no conozco al Señor. No lo conozco. O no lo quiero conocer. Y tristemente hoy, es una tristeza, hoy cristianos profesos quieren encontrar una vida de calma, una vida de sosiego, en experiencias que son tan terrenales, tan mundanas, incluso tan irreales y fantasiosas, como lo es prestar su oído a todas las diferentes filosofías que son propias de este mundo,
abandonando algo que realmente sí es real, algo que sí es seguro, algo que sí es verdaderamente majestuoso, relevante para nuestra vida. Algo que realmente podemos nosotros experimentar en una relación estrecha cuando nos acercamos al Salvador. Pero ¿cómo podrá ser esto si no conocemos al Salvador? Usted podrá encontrarse una piedra preciosa, pero si usted no sabe, no conoce, no tiene la información necesaria para uno decir, esto es un rubí, esto es una perla, esto es un diamante. Si usted no tiene ese conocimiento, usted dirá, es una piedra más, que la puedo lanzar de un lado para otro, ser descuidado. Pero cuando usted tenga un conocimiento pleno de lo que es de valor, usted lo atesorará y no lo soltará de su mano. No lo soltará. Considerando esta carta, primera epístola de Juan, podemos encontrar que algo similar estaba ocurriendo en el primer siglo. La falta de consagración de algunos cristianos se estaba haciendo evidente. Eso se estaba manifestando. El Señor santificó a un pueblo, y santificarlo es traerlo hacia Él, es sacarlo de ese uso común y traerlo para un uso santo. Pero pareciera que al igual que en este tiempo el cual estamos viviendo, en ese primer siglo los cristianos también estaban perdiendo esa consagración, ya no se acercaban a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ellos preferían descansar en lo que el mundo les ofrecía. Por eso, hermanos, por eso quiero que veamos ciertas consideraciones contextuales en las que esta carta se escribió para poder adentrarnos en los versículos del 1 al 4. Esta carta, primera carta de Juan, si nosotros hacemos la primera lectura, vamos a darnos cuenta que no se define de una manera explícita quién es el autor. Tampoco se nos dice quién es la audiencia. Pero dése cuenta, hermanos, que si nosotros no profundizamos en el texto, podemos decir, ¿quién sabe quién será el autor? ¿Quién sabe si esto será para creyentes? ¿Quién sabe si esto será para la iglesia? Pero aquí tenemos varios datos que nos pueden llevar a una conclusión de quién es el autor, quién es la audiencia. Hermanos, el autor, como lo presenta aquí el texto, no puede ser otro que un hombre, un genuino discípulo de Cristo. Uno que había agarrado la mano de su Salvador y que no la había soltado. Era un testigo presencial del ministerio de nuestro Señor. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Era alguien que había encontrado un tesoro y que no lo iba a soltar. Había un grupo particular. Habían unos hombres que hacían parte como de ese círculo íntimo que estaban de aquí para allá con el Maestro. Era el apóstol Juan, era Pedro y era Jacobo. Y bien podemos encontrar en la Escritura que estos tres nombres se citan varias veces en una misma línea, me refiero, en una misma oración. Era un grupo íntimo que estaba con el Señor. ¿Pero eso será suficiente para poder discernir que fue Juan el que escribió esta carta? Bueno, cuando nosotros encontramos en la historia, Juan, al igual que los otros discípulos del Señor, ellos tuvieron sus propios discípulos. Los discípulos directos del apóstol Juan estuvieron entre ellos Policarpo, Papías
Y en los escritos de ellos que se han encontrado, citan esta epístola, la primera epístola de Juan, y se la atribuyen a su maestro. Cuando hacen sus comentarios dicen, fue escrita por Juan. Ahora, al leer este texto uno va a encontrar que el lenguaje y los conceptos de la primera epístola de Juan y el evangelio de Juan tienen una similitud inmensa, lo que hace que este escrito sea de la pluma de aquel que recibió el nombre del discípulo amado. Y la historia más adelante con otros hombres testificaron que efectivamente fue Juan el que escribió este documento. Se trataba de alguien muy cercano del Señor. ¿Pero a quién le escribió Juan? Bueno, también la relación entre el autor y la audiencia no es muy clara. Pero por la manera en que Juan se está dirigiendo a su audiencia, nosotros podemos concluir que eran creyentes. Eran creyentes que habían sido beneficiados del ministerio de Juan. ¿Cuál ministerio? De ese ministerio que él tenía en su momento. Recuerden que Juan fue pastor. Recuerden que Juan fue apóstol. Él estando en Éfeso, él pastoreó esa iglesia. Ahora, piense en la fecha en que se escribió el texto. Esta carta está datada entre el año 85 y el año 90, antes de que Juan fuese llevado preso a la isla de Patmos. Pero ya era un hombre mayor, ya habían pasado años, incluso ya había pasado la destrucción del templo en Jerusalén. Lo que esto llevó a que todas esas congregaciones cristianas explotaran como una granada en todo el imperio romano. Se habían esparcido los cristianos por todo el imperio por causa de lo que sucedió en ese año 70. Entonces, si este documento está datado alrededor del año 90, entonces vamos a encontrar que efectivamente se trata de una carta que se conoce como universal, para todas las iglesias, para nosotros. Es una carta para toda iglesia del Señor. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en ese tiempo? Y esto es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque un correcto entendimiento, hermanos, de esta carta se va a basar más bien en una apropiada comprensión en ese contexto histórico y en lo cultural de esa época, cuando fue escrita esta carta. Durante la época, cuando Juan escribe este documento, hermanos, el cristianismo estaba siendo atacado por diversas falsas doctrinas. Y uno dirá, oh, sorpresa, ¿no era lo mismo que estaba sucediendo con la iglesia de Galacia? La carta a los Gálatas fue de los primeros documentos del Nuevo Testamento que se escribieron, alrededor del año 50. Se data que los primeros documentos fueron las cartas a los tesalonicenses y después Gálatas. Y ahora tenemos uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, Primera de Juan, en donde vemos nuevamente una incursión de las falsas doctrinas, de falsos maestros. Y esto nos lleva a comprender que para nuestros días no es extraño que estemos siendo bombardeados por falsas doctrinas. Por eso el gran peligro que hoy vive el cristianismo es intelectual. Es un peligro de filosofías. Es un peligro de conocimiento. Hoy hay tanta información, pero tanta, que ya ni se sabe qué es verdad y qué es mentira. Y es tanto lo que se ha mezclado incluso de toda esa información que le han metido el nombre de Cristo y algún versículo bíblico que ha corrompido el mismo evangelio. Y en eso navegamos hoy en día. Entonces, en el primer siglo, eso era lo que estaba pasando. Y una de esas corrientes del error que estaba permeando en la iglesia, a la cual la iglesia tuvo que enfrentarse,
fue lo que se conoce como el gnosticismo primitivo. Gnosticismo primitivo. ¿Qué es eso del gnosticismo? Bueno, la idea del gnosticismo se trataba de una herejía sumamente antigua, que fue uno de los primeros retos que enfrentó la iglesia del primer siglo. Miren, esa palabra gnosticismo viene del griego gnosis, que es conocimiento, eso es lo que significa, conocimiento. Por tanto, ese gnosticismo tenía como su doctrina central la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Pero no un conocimiento cualquiera, era un conocimiento secreto, era un conocimiento escondido. Los gnósticos creían que al encontrar el conocimiento secreto, ellos podrían llegar a ser liberados y encontrar, o más bien, desatar la divinidad que había dentro de ellos. Entonces, era una búsqueda acérrima por el saber, cómo hallo, cómo me libero de lo malo para encontrar la divinidad. Lo que nosotros llegamos a conocer de los gnósticos proviene originalmente de los padres de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que escribieron fuertemente en contra de esas falsas doctrinas y escribieron para defender la fe. Ahora, en los últimos años se han encontrado documentos, copias de escritos gnósticos, y algunos de ellos se proclaman a sí mismos ser llamados evangelios. Qué confuso, ¿no? Una falsa doctrina permeada bajo un título que para nosotros pudiera ser común. Evangelio. Es difícil, hermanos, es difícil definir con precisión la filosofía y la doctrina completa de los gnósticos, pero aún así existen ciertas generalidades que son fácilmente identificables. ¿A qué me refiero? Una de estas generalidades está en que los gnósticos creían que su Dios, que su deidad era solo espíritu y por lo tanto bueno. La parte espiritual es buena. Dios solamente puede ser espíritu. Ellos también creían que la materia, por tanto, era mala. Era mala. Ellos no podían creer que el Dios desconocido que ellos adoraban pudiese crear el universo material. ¿Cómo un Dios que es espíritu, siendo que lo espiritual es bueno, va a crear lo material que es malo? No lo conciben. Por eso el Dios hebreo del Antiguo Testamento, para ellos era un demonio que había creado el mal al crear este universo material. Al mismo tiempo, hermanos, ellos veneraban, qué curioso, esto sí me pareció sumamente curioso, porque estos hombres veneraban, era a la serpiente en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque les ofreció a Adán y les ofreció a Eva sabiduría, que era precisamente el conocimiento que ellos buscaban. Gnosticismo. Ahora, debido a que ellos creían que el Dios creador era malo y que el Dios de ellos, que es solo espíritu, lo consideraban verdadero, ellos nunca iban a caer tan bajo como para considerar que su Dios fuera a tomar una forma física, la cual la consideraban completamente malvada. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, esto iba apuntando, todos sus cañones estaban apuntando a la doctrina de Cristo, a la deidad de Cristo, a Dios hombre. Por esa razón, hermanos, algunos gnósticos creían que Jesús era un Dios. Esta era una posición, era un Dios que solo parecía tener forma corporal, pero que en realidad no era material. Esa era una de las consideraciones. Entonces es una malversación de toda nuestra fe. Es una malversación de lo que nuestra Biblia habla.
Para el gnosticismo, Jesús era el divino redentor que vino a la esfera material a revelar, era el conocimiento secreto necesario para liberarse de la esclavitud de este mundo material. ¿Para qué? Para que pudieran ascender a través, según ellos, de 7 niveles que los haría llegar al cielo. Y así poder llegar finalmente a la redención verdadera en el cielo como verdaderos espíritus puros, sin ningún tipo de rasgo o sin ningún tipo de alusión a lo material, a lo físico. Así es de dura y densa esa doctrina a la cual la iglesia primitiva se estaba enfrentando. Los escritos gnósticos que se han encontrado contradicen completamente la Escritura, completamente, mostrando a Jesús que refleja, esta es la otra posición, unos muestran a Jesús como bueno, pero solo espíritu, ¿sí? Que vino a revelar solamente conocimiento, mas nada en lo que respecta a su cuerpo, a su carne, a su sacrificio. Pero la otra posición está en que Jesús lo que vino fue a mostrar fue todos los malos deseos, todos los odios, todas las pasiones del corazón humano. Y uno de esos escritos gnósticos que han dado mucho de qué hablar en los últimos años es uno que lleva el título de Evangelio, y es el Evangelio de Judas, Judas Iscariote. El cual fue encontrado en Egipto por allá en el año 1978, ese documento. Y ese es un escrito que es corto y ha sido encontrado en fragmentos. No es claro, pero lo que sí se encuentra es que se declara que Judas fue el único discípulo que sabía la verdad, que era el único discípulo que sabía en realidad quién era Jesús, un espíritu divino deseando liberarse del cuerpo físico. Se conocía de la existencia del Evangelio de Judas por una referencia hecha por un padre de la iglesia, por Ireneo, en el año 180. ¿Por qué? Porque este fue un discípulo de Policarpo, y él en su tratado, en un escrito que él hizo contra la herejía, él menciona estos asuntos, menciona estas herejías. Por ejemplo, él cita ese Evangelio de Judas de la siguiente manera, abro comillas: el relato secreto de la revelación que Jesús hizo en conversaciones con Judas Iscariote durante una semana antes que se celebrase la Pascua, y allí comienza a desarrollarse la idea de esa relación estrecha entre Judas y el Señor. Y en ese relato se retrata a Judas como el único discípulo que conoce la identidad verdadera del Señor. En el texto, en ese texto que cita Ireneo, él sigue diciendo, citando ese Evangelio de Judas: tú superarás, dice, son palabras de Jesús a Judas, le dice, tú superarás a todos ellos, refiriéndose a los otros discípulos. Tú sacrificarás al hombre que me recubre. Cierro comillas. Así es que, hermanos, de modo que aquí encontramos que este apóstol no es presentado como el malo del paseo, sino por el contrario. No es aquel que traicionó al Señor, sino es aquel que ayudó al Señor, que liberó al Señor. Según esta filosofía, Judas, al entregar a Jesús a la muerte, había facilitado su desprendimiento de la parte material, su salida del cuerpo y la liberación de la divinidad que estaba dentro de sí. Hermanos, esto no es una historia simplemente de cuento de hadas. Es una filosofía que ha hecho mucho daño en la humanidad y que ha permeado el corazón mismo de la iglesia.
en donde se perturba la fe que viene por un conocimiento claro y genuino de las Escrituras, por algo que suena emocionante, algo que suena especial, que se parece, pero que no es. Así es que, hermanos, no debemos prestar nuestro oído a esas palabras que traen los falsos maestros y que vienen es a mover los cimientos doctrinales de la Iglesia de Jesucristo. Todo esto ha llevado a una conspiración en medio de la Iglesia del Señor, a llegar a considerar a Jesucristo como algo que no es. Por eso es que hoy es tan común tener a un Cristo de bolsillo, a un Jesús a mi medida, a lo que yo creo, a lo que me parece, pero no es el Jesús de la Biblia. Usted tendrá un católico, usted tendrá un testigo de Jehová, usted tendrá cualquiera de estas que, según ellos, se dicen ser cristianos, pero es un Cristo falso, mutilado, inventado, que nace es de la imaginación de los hombres, mas no es el que realmente viene de conocerlo por medio de las Escrituras. Y mire cómo comienza la epístola de Juan, nuestro texto a tratar en esta mañana. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Lo que hace Juan, comienza abriendo esta carta, es dando un golpe directo a las falsas doctrinas. Fíjense que una carta, de una manera común, comienza con un saludo, donde se identifica al autor, donde se identifica a los destinatarios, pero este caso no es así. No es así. Esta epístola inicia de una manera muy directa, va al punto desde el mismo inicio del documento, y es presentar al Verbo de vida como el eterno, como Dios, que es una realidad personal. Esto no es de imaginación, esto no es de, ay, cómo suena de bonito, esto es algo real, que el Verbo de vida es el eterno. Y habiendo comprometido, o más bien comprendido, claramente este contexto que he venido esbozando, ese contexto histórico en el cual se dio esta carta, hermanos, es comprensible la razón por la cual Juan inicia su epístola de esta manera. Juan quiere dejar muy en claro, ¿a quién? ¿Al mundo? No, a sus oyentes, a la iglesia del Señor. Quiere dejar en claro que desde el comienzo Él presenta la naturaleza del Logos, la naturaleza del Verbo de vida. Y es que su naturaleza es eterna, su naturaleza es de la deidad. Su naturaleza no es una manipulación que es propia de los hombres. Mientras que la herejía se enfocaba era en la imaginación de los hombres, en lo que ellos querían dar a entender de lo que era Jesús. Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos abre al verdadero conocimiento de quién es Jesús, cuál es su verdadera naturaleza, y Él lo va a explicar de la siguiente manera. Lo que existía desde el principio, dice Juan, lo que existía desde el principio, lo que era desde el principio. Aquí existe una clara y una estrecha relación entre el Evangelio de Juan, si ustedes se dan cuenta, y esta carta. Es muy similar la manera en cómo comienza la carta y cómo comienza el Evangelio. Por lo que esta carta, hermanos, debe ser interpretada ¿de qué manera?
a la luz del Evangelio, ¿verdad? A la luz del Evangelio de Juan. Y recordemos que Juan inicia ese Evangelio diciendo que en el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, aquí en Juan 1:1 se describe la eternidad de este Verbo, es decir, su preexistencia, o pudiéramos decirlo, la eternidad pasada, al decir el principio, ¿sí? Lo que era desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo hace para resaltar que el Verbo ha sido Dios desde antes de la creación. No es un Dios creado, no es un Dios que vino a la existencia con el tiempo, es un Dios que siempre ha existido y es a lo que se le puede decir eternidad pasada, que Él ya existía, preexistente. Ya que Dios no tuvo, hermanos, comienzo jamás, sino que siempre Él ha existido. Entonces, arranca la carta contundentemente diciendo que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Ahora, en el versículo 2, se nos habla de la vida eterna, la cual estaba con el Padre, por lo que es claro que Juan tiene en mente ese mismo principio teológico del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. El Verbo ha existido desde siempre por cuanto es eterno. Ahora, esa palabra autoritativa de Dios siempre ha existido y ahora es manifiesta y puede ser contemplada. Aquello que estaba en una dimensión completamente ajena a la de los hombres, esa deidad viene a la presencia de los hombres para que el hombre la pueda contemplar, Jesús es el eterno, porque Jesús es Dios. No ha existido un momento en la eternidad cuando Cristo no existiera. Él siempre ha existido. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y continúa nuestro verso 1 diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Esto se relaciona con la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, aquello que estaba allá en la inmensidad de los cielos se ha acercado a la experiencia de los hombres. Es probable que Juan estuviera haciendo aquí una referencia al principio, refiriéndose al principio del ministerio de Jesús. Pudiera ser. En ese principio de su ministerio, en donde él lo había oído, lo había visto, lo había palpado, pero hermanos, debemos creer que tiene más peso entender que ese principio se refiere a la eternidad, para darle ese peso de Cristo como deidad. El Verbo, hermanos, es Dios, el Verbo es eterno, pero no solamente es eterno, sino que también nos lo presenta Juan como que ese Verbo eterno fue encarnado. Juan dice claramente que él lo oyó, No fue una expresión de cuando los cielos son abiertos y Dios habla, porque eso también ha ocurrido. Pues Juan dice que también lo vio con sus propios ojos, pero no pudiéramos considerar que se trataba de una visión, como lo tuvieron los antiguos o lo tuvieron los profetas que recibieron visiones, porque no solamente lo vio, sino que lo contempló atentamente. Y además de eso, dice Juan que lo palpó con sus manos.
muy diferente a como él recibió el libro de Apocalipsis, que él tuvo visiones. En este caso, Juan está hablando, haciendo referencia de la encarnación del eterno Hijo de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que el verbo de vida, Cristo, es eterno y manifestado en carne. Es Dios, es hombre. Es Dios hombre. Eso es lo que nos insta la Escritura, a conocer a nuestro Cristo, al eterno hecho hombre, para relacionarse con nosotros y darse a conocer. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, él nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. Lo mismo que nos está diciendo aquí en la carta. Y sigue diciendo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aún más adelante, en el verso 18 del Evangelio de Juan, en ese mismo capítulo 1, él nos dice, a Dios nadie le dio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, por eso Felipe, cuando le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre. ¿El Señor qué le dice? Tanto tiempo que he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él y yo uno somos. Ahora, la verdad de que Cristo se haya revelado, se haya hecho carne y haya venido a la experiencia de los hombres, es para traernos un conocimiento genuino de quién es Él. ¿Por qué? Porque ciertamente en nuestra naturaleza caída nos podemos hacer ideas vagas de lo que pareciera a nuestro entender que es Dios. Por eso tantas religiones, por eso tantos cultos que buscan adorar una deidad, pero una deidad armada a la medida de la imaginación de cada uno de los hombres. Pero el Señor vino a traer un conocimiento genuino, a traer un conocimiento de la verdad de quién es Él. Ahora, lo que Juan nos quiere dejar en claro es que Jesús no era sencillamente un ser espiritual, no era un ángel. No era un ángel porque fíjese que los ángeles son espíritus y que hacían sus apariciones, ¿sí?, con una apariencia corporal. Con una apariencia corporal. Nuestro Señor no era un simple espíritu. Juan declara de manera contundente que Él lo oyó, que Él lo contempló con sus propios ojos y que Él lo tocó con sus propias manos. A un espíritu no se le puede tocar. Solo lo que existe en el mundo físico puede ser tocado. Y el Verbo eterno se hizo carne y Juan lo vio, lo contempló, lo tocó. Y dentro de ello está la experiencia de que se relacionó con el Señor Jesucristo, escuchando sus enseñanzas con sus propios oídos. Hermanos, el Señor no vino a que sencilla y simplemente lo miráramos, aunque si fuera así, sería suficiente para nosotros. Él vino y abrió su boca. Él vino y nos enseñó. Ahora, Juan está diciendo, a mí no me contaron. Yo lo escuché de fulano o de sutano. No, él no está diciendo que le contaron nada. Él mismo está diciendo, yo escuché el mensaje de Jesucristo y por lo tanto tengo toda la autoridad por encima de los falsos maestros, que ellos nunca escucharon directamente al Señor, para saber cuál es la verdad de la doctrina de Jesucristo. Y aquí nos deja parados Juan. Nos deja parados Juan, de decir, ¿qué tanto conocemos al Señor? ¿Qué tanto de su revelación ha trascendido de nuestra cabeza a nuestro corazón? Porque de allí
se va a sustentar, se va a formar mi relación con ese Señor o aquel que llamo Señor. Si yo tengo un conocimiento que es vago, un conocimiento a medias y más bien de crecer conforme a lo que la Biblia me enseña de Jesucristo, y en lugar de ello lo lleno con la basura del mundo, he creado un ídolo que me va a permitir hacer lo que mi corazón engañoso quiera, porque yo lo manipulo, yo lo muevo, esto me sirve, esto no me sirve, y así sucesivamente, Juan habla de una manera muy personal. Incluso él habla en primera persona, pero no solamente en primera persona, sino que lo habla en plural. Es decir, dice, yo no estoy solo, no fui el único, pero sí estuvimos allí. Y él quiere realzar ese testimonio directo, ese testimonio de primera mano. Hermanos, tenemos un testimonio directo y de primera mano, la palabra de Dios consignada en 66 libros. Ahora, ese plural que está utilizando el apóstol Juan, hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, etcétera. Ese plural indica autoridad apostólica. Una autoridad apostólica que iba acompañada precisamente de un testimonio directo y presencial de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo era atacado. Es decir, pero bueno, ¿usted de cuándo acá se dice apóstol del Señor? ¿Cuándo estuvo con Él? Él estuvo con Cristo. Y él recibió directamente la doctrina de Cristo resucitado. Así es que todas estas palabras que utiliza Juan, hablando de un plural, hablando en primera persona, hablan de esa autoridad que como apóstol él tenía, como testigo presencial de la vida y del testimonio de nuestro Señor. Por lo tanto, es la máxima autoridad en cuanto a la doctrina de Cristo. Es un apóstol que está parado aquí con su pluma escribiendo, testificando de quién es el Señor. Y allí usted lo tiene. Allí usted tiene el testimonio de Juan diciendo que este Cristo es Dios venido en carne para enseñarnos. ¿Cómo hemos, hermanos? ¿Cómo hemos de tener convicciones fuertes si no conocemos al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo un ateo defiende su ateísmo? ¿O con falta de conocimiento? ¿Conocimiento o falta de conocimiento? Yo no sé si ustedes recuerden esa vieja ilustración de ese hombre que estaba dictando una conferencia defendiendo precisamente que Dios no existe. Y dentro del público había una persona con una naranja. Y se levanta y le dice al orador, le dice, bueno, usted que dice que Dios no existe, ¿usted sabe si mi naranja es dulce o es ácida? Y el orador le dice, yo no sé. Yo no la he probado, usted es el único que sabrá. Es la misma idea, hermanos. Si nosotros no conocemos a Cristo, no hemos probado de Él, ¿cómo vamos a conocerle? ¿Cómo vamos a decir, es el Salvador, es el Señor, es mi Señor y hago lo que mi Señor diga si no le conozco? No podemos hablar de algo que no hemos probado. Y hay muchos que son así. Cristo para aquí, aleluya, gloria a Dios, etcétera. Pero no están aquí. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. No conocen a su Señor. No saben que les salvó. Ni por temor al mismo infierno. Mejores cosas que hacer. Mejores cosas que hacer.
Juan, él había probado al Señor. Lo había degustado, había probado su dulzura. Piense, hermano, piense lo que es estar en el círculo íntimo con el Señor Jesucristo, de día y de noche, de aquí, de allí para allá, con el Señor, con el Eterno, con el que se encarnó y abrió su boca para traer bendición de salvación. Juan había probado la dulzura de las enseñanzas del Maestro. Juan había visto la misericordia de las obras de Jesús. Juan había contemplado, había palpado la manifestación de vida eterna en el Verbo de vida. Esa es la experiencia de Juan. Y esa debe y tiene que ser la experiencia de todo cristiano. Usted me dirá, pero el Señor no está. El Señor partió. No lo puedo tocar. Pero, hermanos, la vida eterna se manifestó y fue anunciada. Anunciada. Léalo usted en el versículo 2, Primera de Juan. Primera de Juan 1, 2. Dice, porque la vida fue manifestada. Ya lo dijo Juan. Lo vi, lo oí, lo toqué, fue manifestada. La hemos visto. Pero mire lo que ahora dice. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No busque experiencias sensoriales, hermanos, para tener una relación con Cristo, para que usted pueda decir, conozco al Señor. No lo busque. Busque es lo que el Señor ha hablado, porque es por medio de testigos que se nos es anunciado el verbo de vida. Fíjese allí que ese verbo manifestar, que la vida fue manifestada, significa es hacer visible. Eso es manifestar. Cada vez que participamos de la cena, el Señor se manifiesta. Cada vez que vamos a la Escritura, el Señor se manifiesta. Cada vez que venimos a adorar, el Señor se hace visible. Aparece, se revela, se muestra, se exhibe, se presenta. Y esto es un ataque directo contra la idea gnóstica de que el verdadero Dios no podía manifestarse en forma física, porque ellos pensaban que el mundo físico era mal. Juan llama a Jesús la vida que fue manifestada. Como creyentes tenemos vida eterna porque Cristo vive en mí y en cada quien que ha recibido la salvación. Es una realidad, es una realidad. Juan llama a Jesús la vida. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida. Él es el dador de vida. Él es la vida misma. Y esa vida que está en mí y que está en ustedes es Cristo mismo habitando allí. Juan está diciendo que el verbo de vida no solo es eterno, sino que también se manifestó en el mundo físico y ahora por medio de el anuncio puede llegar a ser real a la experiencia de los hombres. Jesús no es solamente eternamente real, Él también fue históricamente real. Y para nosotros es personalmente real. Personalmente real. Insisto, hermanos, muchas veces podemos conocer al Cristo histórico, al Cristo teológico, el eterno, pero jamás nunca pudimos haber tenido un acercamiento personal con este Cristo.
mucha Biblia, mucha historia, pero una relación con Cristo puede que nunca. ¿Cómo se manifiesta eso? Porque nunca entendieron que Él era el Señor. Esa manifestación es tan real que aun cuando, fíjense que los oficiales del Sanedrín les prohibieron a los discípulos enseñar o predicar acerca de Jesucristo, ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una experiencia de un verdadero relacionamiento con Jesucristo lo deja en una condición de: no puedo dejar de hacer a lo que he sido expuesto, a ese gozo, a esa realidad en mi vida. No puedo callarme. Todo lo que recibí, nada me puede callar. Si me cosiera la boca, me saldrían letreros. Y eso es lo que nos presenta aquí la Escritura. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso Juan dice: y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Porque tuvimos una relación con el Señor, una experiencia real, verdadera. Una experiencia de vida eterna, porque el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que el propósito de Jesucristo al manifestarse en este mundo físico y hacerse humano fue para otorgar vida abundante, otorgar vida eterna. Es por esa razón, hermanos, es por esa razón que el Señor instruyó a sus discípulos a que anunciaran esta vida eterna que se había manifestado primeramente en ellos. Esa vida eterna, hermanos, esa vida eterna se recibe por medio de una plena aceptación de quién es Jesús. Si no conocemos a Jesús, ¿de qué vida eterna vamos a hablar? ¿Cuál bendición? Por eso es que va a pesar más los amigos, va a pesar más los deleites de este mundo, va a pesar más todo eso porque no le vemos valor a lo que Cristo vino a hacer en este mundo, a traer vida eterna. Y esa vida eterna, como les digo, viene por medio de una experiencia real, de una experiencia personal con Jesucristo, con el eterno Verbo de vida, quien se hizo carne para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Hermanos, aquí lo que tenemos es que hay propósito. Hay propósito. La vida eterna, esa vida eterna que se manifestó en Jesucristo y que fue proclamada, es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Cristo no vino a este mundo para llenarle los bolsillos de dinero. Cristo no vino a este mundo para llenarlo de salud, para que usted pueda pasear por todo este planeta Tierra. Cristo vino a este mundo para darle vida, para que tenga comunión con Él. Para tener comunión con Él. El propósito de la proclamación de la vida eterna es que los creyentes puedan tener comunión con el Padre, que podamos tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y recuerden, esto ya lo habíamos tratado desde la carta a los Gálatas, esa palabra comunión. Esa palabra comunión sencillamente significa común unión. Que tengamos cosas en común, y esas cosas en común nos unen. Pero ¿cuál es lo que nos hace alejarnos del Señor? Pareciera que no tenemos cosas en común. Señor, a mí me gustan unas cosas, a ti te gustan otras. A mí no me gusta lo que a ti te gusta, y a ti no te gusta lo que a mí me gusta. Pero en Cristo Jesús, lo que me gusta a mí, le gusta al Padre.
O más bien, lo que le gusta al Padre me tiene que gustar a mí. No por imposición, sencillamente porque Dios lo puede hacer, porque es Señor, sino como les digo, es porque el Señor nos quita la venda y nos muestra el deleite verdadero que hay en su Hijo Jesucristo. ¿Y eso qué nos insta? Señor, todo lo dejo por ti. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si el Señor hoy nos pidiera, deja tu casa, deja tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré, hermanos, no lo piense, vaya, porque es su Señor, abandónelo todo por el Señor. Gracias a esta vida que se manifestó, podemos tener unidad, podemos tener comunión. Y mire lo interesante, porque el apóstol nos está diciendo nuestra comunión, es decir, tener una comunión los unos con los otros, una verdadera comunión de iglesia, está dada por una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Alguna vez entre los hermanos escuchaban, tengamos tiempos de comunión, salgamos a pasear, un conocimiento errado de qué es la comunión, un conocimiento errado de quién es Cristo. La comunión es esta, hermanos, reunirnos como un solo cuerpo, a cantar, a orar, a ofrendar, a sentarnos a los pies del Maestro para escuchar su voz que llega a nuestro corazón cuando nos reunimos a adorar. Nuestro amor por Cristo tiene y debe ser nuestro punto de unión, de común unión con Él, de una unión eterna. El amor con Cristo. No hay otra cosa. Por eso no esperamos la segunda venida de Cristo para que Él nos traiga una corona, para que Él nos dé una parcelita. No, esperamos es que el Señor venga porque es a Él a quien amamos. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra mayor riqueza, Él es nuestra herencia eterna. ¿Usted qué quiere? ¿Llegar al cielo? Y me voy a dar una vuelta para disfrutar de todo esto. No, vamos al cielo es a disfrutar de nuestro Dios. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces tenemos un segundo propósito. Esa vida eterna que es Jesucristo, que es proclamada, no solamente es para tener comunión los unos con los otros y tener comunión con el Padre, con Dios, sino también que esa vida eterna es proclamada para plenitud de gozo. Yo les hablaba de felicidad al comienzo de la predicación. Y en nuestra carne podemos definir felicidad de muchas maneras, conforme a las pasiones caídas de nuestro corazón. Todas las definiciones de felicidad están allí ancladas a esta tierra. Pero el Señor vino a ofrecer una felicidad que sobrepasa todos estos goces de este mundo. Y es una plenitud de gozo. Plenitud. ¿Por qué? Porque habla de un gozo que se ha cumplido, pleno, perfecto. Ese será el resultado de nuestra unión con el Padre y con el Hijo y entre nosotros. Tener comunión va a resultar en plenitud de gozo en nuestras vidas. Hermanos, de verdad, ¿cuántas veces hemos salido del culto del domingo tal cual como entramos? O quizás más tristes. Lo que nos está hablando aquí Juan no tiene que ver con que salgamos con una sonrisa de oreja a oreja. Piensa en el salmo que leíamos hoy.
Salmo 51, ¿verdad? Sí. Salmo 51. ¿Cuál era el gozo que esperaba David? Que sus pecados fueran perdonados. Venir a la reunión de la iglesia con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón entristecido por nuestra falta, solamente es transformado cuando venimos a la presencia del Señor y Él toma ese pecado que hemos confesado previamente y lo quita, lo mutila y lo echa al fondo del mar para jamás nunca acordarse de Él. Y es allí donde hay un gozo que jamás usted podrá explicar, de saberse perdonado por su Creador, por su Salvador. ¿Y eso cómo se da? Dentro de la comunión que hay en la iglesia, los unos con los otros, en comunión con nuestro Padre. Hermanos, este gozo no depende de las circunstancias externas. Esto no depende si me fue bien en el negocio. Esto no depende si la enfermedad se me fue o qué sé yo. Si pude viajar o no pude viajar, o de las relaciones que yo tenga con otras personas. No se trata de un gozo que esté basado en expresiones físicas o superficiales. De ese no es el gozo que habla el Señor. Cuando Él habla de que ese gozo sea completado, de plenitud de gozo, está hablando de un gozo perfecto, de un gozo verdadero, de un gozo que fluye de una relación con el Padre y con el Hijo, la cual se experimenta en una comunidad de creyentes que ama a Dios, no al mundo, no al mundo, ama a Dios. Y sabe que lo daría todo, como la parábola. Vendió todo para comprar ese terreno donde él sabía que había un tesoro. Todo. Cristo, nuestro mayor tesoro. Amar a Dios y ese gozo va a nacer, o más bien será exclusivo de esa relación real, de esa relación personal con Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. El gozo, hermanos, el gozo es la esencia del cristianismo. Esa es la esencia del cristianismo, el gozo. Pero insisto, no es ese gozo que nos han vendido, mutilado, siendo mutilado el Evangelio. Que Dios te prosperará y que Dios te dará salud, y que Dios será tu ayuda. Sí, eso es verdad, en cierto aspecto, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Pero la esencia del cristianismo está en el gozo de sabernos que estamos en la presencia de Dios. La Escritura dice que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. ¿Acaso ese gozo no será recíproco? David comprobó que eso era recíproco. Que cuando el pecador se arrepiente y Dios se goza, inunda el corazón del pecador arrepentido y rendido a Él en una relación tan especial, en una experiencia plena de un gozo verdadero que depende solamente de una genuina relación con Dios y con Jesucristo. ¿Y dónde quedaron las circunstancias? ¿Caben las circunstancias allí? Ya no dependemos más de ello, ya no vivimos dependiendo de si las cosas van mal o si van bien, sino que ya vivimos con el gozo de sabernos hijos de Dios en la presencia de nuestro Santo Salvador. Nuestra relación con el Padre nos da el mayor gozo y nos da la paz que tanto necesitamos. Que tanto necesitamos.
Hermanos, hoy podemos experimentar esa dulzura del Salvador. Hoy podemos conocer de una manera personal a este buen Señor por medio de la fe. Los que lo vieron, aquellos que lo oyeron, aquellos que lo contemplaron y que palparon físicamente, hoy nos han dejado un testimonio. Nos han dejado este testimonio para que nuestro gozo sea cumplido y podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está haciendo con la Biblia? Pero el gozo lo encontramos en el entretenimiento, películas, música, todo lo que sea sensorial. Gozo perecedero. Gozo perecedero. Piense, usted se deleita en la música, providencialmente usted queda sordo. ¿Dónde quedó su gozo? Usted se deleita en el trabajo, providencialmente tiene un accidente y queda cuadrapléjico. Usted se deleita en su autosuficiencia, pensemos en el mismo caso, cuadrapléjico, ahora depende de otro, quizás del que menos creía. Piense en cualquier deleite que hoy le está quitando la oportunidad de estar en una reunión de adoración. Que providencialmente el Señor puede cauterizar eso para mostrarle dónde está su gozo. Allí quedó, vano. Piense en Esteban, fue apedreado testificando de Jesucristo. Yo no sé, pero ¿no dice la Escritura que tenía el rostro como de un ángel? ¿No dice la Escritura que en medio de las circunstancias difíciles que él estaba viviendo, el cielo fue abierto y él vio la presencia del Señor? Porque su gozo estaba lleno, porque fue testificado él, y ahora dando testimonio de eso mismo que él recibió a otros. Allí estaba su gozo pleno. Él no pensó, ¿y qué será de mi mamá? ¿Qué será de mi papá? ¿Qué será de mi casa? Si yo me muero, ¿qué pasará? No. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir, ganancia. Ganancia. Para el cristiano es muy diferente que para el impío. Que para el impío la muerte, empecemos por allí, será aquel verdugo que lo lleve a los pies del gran juez. Para nosotros la muerte será un amigo que nos llevará directamente a la morada eterna. ¿Cómo es posible esto? Pues necesariamente porque el Hijo de Dios, el Eterno, se hizo hombre y fue testificado a nosotros por este bendito libro que tenemos hoy aquí, de estos hombres que experimentaron, fueron testigos directos y que ahora nos dejan un conocimiento pleno, todo lo necesario para contemplar de la misma manera como lo hicieron ellos en el primer siglo. A esta altura, hermanos del sermón, usted quizás pueda llegar a responder la pregunta que le hice al comienzo. ¿Dónde está la fuente de su felicidad? ¿Dónde? ¿Seguirá pensando que usted puede posar su entendimiento en una idea incorrecta de Jesucristo? ¿Una idea de un Cristo permisivo que le permite gozar de las pasiones mundanas? ¿Podrá ser Jesucristo y algo más? Porque eso pasa, es Cristo y algo más. Y si usted lo piensa bien, ese algo más es lo que le está robando lo necesario para conocer a Cristo.
Es solamente Cristo, solo Cristo, no cabe nada más. Podemos confiar en las enseñanzas del apóstol Juan que nos deja aquí, en que debemos y podemos tener comunión plena los unos a los otros, pero para ello hemos de disfrutar primeramente con la comunión con el Padre. Y esa comunión va a estar basada en un conocimiento pleno y absoluto de la verdad del Verbo de Dios, no en un conocimiento secreto, no en un conocimiento místico, en un conocimiento esotérico de los que dicen buscar una deidad. Fuera de Cristo, hermanos, fuera de Cristo y fuera de la comunión cristiana no puede haber plenitud de gozo. No lo puede haber. Así es que debemos orar, hermanos, a que el Señor nos ayude a que esta realidad que nos ha sido presentada de este Cristo real, personal, sea vivo en nuestra vida y así disfrutar de su relación y de una plenitud de gozo. Así es que roguémosle al Señor, hermanos, por medio de la oración, para que nos ayude con ello. Vamos a orar.